Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles y en este día la lección nos refiere a lo que son pecados en la carne. Se está refiriendo a lo que está intrínsecamente prisionero en la carne del ser humano. Nosotros somos por naturaleza pecadores, cometemos y hacemos pecado. Recuerde que pecado es infracción de la ley, pero en realidad pecado es no creer en la gracia salvadora de Jesucristo. Cristo es nuestro Salvador y no creer en Él nos convierte en pecadores, pero además de ser pecadores también infringimos la ley. En este día la lección nos presenta o nos menciona las cosas malas que habían hecho estos miembros hermanos de la iglesia primitiva, que habían hecho en el pasado, pero que también habían dejado de hacer. Esto se refiere como a pecados sexuales. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice claramente qué es lo que estaba pasando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, solo para mencionar algunos. Aquí el apóstol Pablo está mencionando pecados que tienen que ver con una conducta sexual, aberrante, depravada y fuera del orden establecido por Dios. Dice aquí, menciona prácticamente varias palabras, pero se refiere a dos. La primera es lascivias, que significa aselgia, que significa sensualidad, concupiscencia, que tiene que ver con el pensamiento malsano, enfermizo, lujurias y deseos de pasiones sexuales exageradas fuera del orden de lo que Dios estableció. Ahora, aquí claramente deja establecido la lección que el sexo no es pecado. La sexualidad de un hombre y de una mujer, la relación y el encuentro sexual de un hombre y de una mujer no es pecado. ¿Por qué? La Biblia no está en contra del sexo. Dice, al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. La sexualidad estaba allí en el Edén, en el principio. Dice, varón y hembra lo creó y conoció a Adán a su mujer y fueron los dos una sola carne. De tal manera que la sexualidad son ingredientes claves para la relación entre un esposo y la esposa. Esto permite, como dentro de un compromiso de amor, esto le da solidez a la relación de la pareja. Les ayuda a crear hijos, les da intimidad y los acerca mutuamente. Dice aquí, un reflejo de lo que Dios buscaba tener con su pueblo. O sea, una relación íntima entre Dios y su pueblo, entre Dios y su iglesia. Esto es muy importante. De tal manera que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Ahora, un hombre y una mujer unidos en matrimonio, esto es una bendición. En el contexto equivocado puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo y las consecuencias devastadoras. O sea, una conducta sexual fuera del orden de Dios puede llevar a depravar a una persona, a volverla enfermiza mentalmente, sexualmente. Por eso es que hay que tener cuidado. Dice, ¿quién de vosotros no conoce vida arruinada por causa del abuso de este maravilloso Dios? Ahora, recuerde que la lección de esta semana nos refiere a vivir para Dios, pero hay quienes viven para el sexo, hay quienes viven para los vicios, para la lascivia, para el alcohol, la droga, orgías. O sea, y aquí se trata de vivir para Dios, pero el pecado está en la carne. Así es que debemos de morir al pecado, debemos de morir a la carne para poder vivir para Dios. Ahora, en este contexto, esta lección nos da referencias bíblicas, como por ejemplo, en el tiempo de Pablo, él estaba reprendiendo a la iglesia y les mandó una carta diciendo, oye, es una cosa bien tremenda entre ustedes. Se oye decir que un muchacho tiene a la mujer de su padre como mujer y ustedes todavía se ríen, se mofan de eso. Oye, ¿qué? Esto es demasiado. Entonces el apóstol Pablo los mandó a reprender. También nos refiere a la experiencia de David, cómo viendo a Betsabé cayó en la sensualidad y cayó en fornicación, en adulterio con aquella mujer. Después mandó a matar a su esposo y ustedes conocen la historia, todo lo que fue desastroso. Ahora, esto lo podemos ver, dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8, dice,
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y quedaron en el desierto. O sea, por la lascivia, por los pecados sexuales, sensualidad, lujuria, deseo, concupiscencia, puede traer consecuencias devastadoras. Y en 1 Corintios lo dice claramente, capítulo 5, el versículo 1 lo dice claramente. De cierto se oye que hay entre vosotros un fornicario, o fornicar, entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. O sea, ni los gentiles se han comportado tan mal como estos miembros de la iglesia de ese entonces, en la iglesia de Corinto. Por eso aquí nos dice, no necesitamos recurrir a la Biblia para conocer historias de dolor y sufrimiento que ha causado estos pecados sexuales. Dice, hay poderosos efectos negativos sobre estas personas. Cristo cubre, limpia, purifica también esos pecados sexuales o de aberraciones sexuales. Él los perdona, pero quedan consecuencias aquí y también en el cuerpo. Hay gente que queda perdida, pervertida, producto de esta conducta. Por lo tanto, estos pecados en la carne no deben de existir entre el pueblo de Dios. Y si alguna vez lo hubo, que ya no exista más. Dice, como cristianos debemos ser cuidadosos, especialmente en este tema delicado, para asegurarse de primero sacar la viga del ojo nuestro para poder sacar la paja de otro hermano. Por lo tanto, hemos de tener cuidado, prudencia, alejarnos de estas cosas y orar por aquellos que tal vez han caído en alguna falta de estas y se han alejado de Dios y el enemigo los tiene cautivos. Por lo tanto, tengamos prudencia y busquemos cómo vivir para Dios. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos de este día la lección con el tema que es el amor lo cubre todo. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice la lección.